A todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube, al que no solo os invito a suscribiros, sino también meter comentarios con lo que penséis, no penséis. Y si le dais a me gusta, pues esto promueve, no lo digo por fatua porque me la veis, sino que eso promueve que el vídeo tenga más repercusión en la red y por lo tanto, si estáis de acuerdo con lo que digo, os lo agradecería que lo hicierais. Si estáis suscritos a YouTube, sé que en otros muchos casos os llega por las redes sociales, que también se lo distribuyo, y por tanto ahí no tenéis opción, pero los que estáis en YouTube, pues os invito a hacerlo precisamente por dar mayor difusión, no por otra cosa. Porque como digo siempre, podéis estar de acuerdo o no, yo doy la cara y doy mi opinión. El otro día uno me decía, no, usted es que lo que tiene que hacer es leer más y algún día daré la vuelta a a toda la biblioteca que tengo. Aquí solo veis una mínima parte de los libros que he leído, porque yo todos los que tengo en mi casa los he leído. Y tengo cola. Bien, dicho esto, también he de decir que yo empecé siendo metalúrgico y portuario. Yo soy una persona que procede de la clase obrera, de la clase trabajadora, y fui sindicalista y luchador en el metal y en el puerto, en Valencia. Bien, vamos allá. Estados Unidos y Gran Bretaña están haciendo todo lo posible por extender el conflicto contra Palestina. El conflicto de la potencia colonizadora Israel, masacrando a sus colonos, a sus colonizados, perdón, no a sus colonos, a su pueblo colonizado, que es el pueblo palestino. Es muy importante decir esto del pueblo colonizado, porque el hecho de reconocer que los palestinos son un pueblo colonizado y que el Estado de Israel es una potencia colonizadora, esto garantiza el derecho a la resistencia de las y los palestinos. Si las palestinas y los palestinos son un pueblo colonizado, un pueblo expulsado de sus tierras por colonos llegados sobre todo desde Europa, no olvidemos, sobre todo desde Europa, que además son los que mandan, los que de procedencia europea. Los que son de allí de siempre no, esos no mandan. Hay una gran cantidad también de judíos que son de origen sefardita, que proceden de Turquía, de Marruecos, de Oriente Próximo. Estos no mandan, mandan los europeos. Hay algunos, no diré que no, pero los que mandan son los askenazís, los europeos, los blancos, los que llegaron con la Nakba en el 48 y empezaron ya a expulsar a gente. Por lo tanto, el hecho de ser un pueblo colonizado le da derecho al pueblo palestino a la resistencia, igual que tuvo derecho a la resistencia y a su liberación los pueblos de América Latina, los pueblos de África, los pueblos colonizados de Asia, la India, Sudáfrica. Bien, pues en estos momentos, mientras que la Royal Navy bombardea Yemen, porque valientemente Yemen se ha posicionado en defensa del Estado, del Estado palestino, de los palestinos y las palestinas, no solo con palabras, sino con hechos, en estos momentos que la anglósfera, los barcos anglosajones de Estados Unidos y Gran Bretaña, que en la cuestión militar son lo mismo, los británicos, no el pueblo, los dirigentes británicos son unos puros lacayos de siempre del imperio de Estados Unidos, de siempre, desde después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, pues incluso de la Primera, diría yo, pues tenemos que, mientras ellos bombardean, el sur, Sudáfrica es una potencia, o sea, nosotros vemos que Sudáfrica está gobernada por negros y como los europeos, incluso los progresistas, somos tan racistas, en el fondo somos racistas y creemos que los blancos somos superiores, como vemos un Estado negro y dirigido por negros, pues decimos, Sudáfrica es una gran potencia. Es además uno de los países del mundo con más oro, con más diamantes y con más gran cantidad de metales preciosos y además controla, si los hutis, si los yemeníes controlan el Mar Rojo y la entrada al Mar Rojo y la salida del canal y entrada al canal de Suez, Sudáfrica controla el estratégico Paso del Cabo y Sudáfrica es la mayor potencia económica seguramente
y una de las mayores potencias militares de África. Es un país muy rico en el que los blancos, hay una minoría, unos cuantos millones de blancos que siguen ahí estando y viviendo, y de hecho vemos como digamos, en el aparato jurídico que está enfrentándose en La Haya y demostrando que Israel está cometiendo genocidio, hay negros y negras y hay blancas y blancos. Por lo tanto, es un Estado compuesto en el que evidentemente la mayoría es negra y Ramaphosa y su gobierno son todo personas de color, igual que su ministra de Asuntos Exteriores, que es en este tema una mujer muy comprometida con la causa palestina y con la causa en general del sur global. Pues bien, Sudáfrica, que pertenece a los BRICS, que es la mayor potencia seguramente de África, que es la potencia, que es una democracia, eso sí es una democracia. Sudáfrica, Israel no. Por ejemplo, los árabes, los palestinos que viven en Israel, ya desde el 48 y que están ahí asentados, no tienen derecho, tienen los derechos democráticos muy limitados. Sin embargo, Sudáfrica, que sí es una democracia plena, está demostrando al mundo que se está cometiendo un genocidio, un holocausto. Parece que son los israelitas los que tienen en la propiedad de la palabra holocausto. Es cierto que en el holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de la gente que más sufrió fueron los judíos de Europa, de los países ocupados por los nazis. Muchos millones de ellos. Pero ¿solo judíos fueron gaseados en los campos de concentración? He de reivindicar a los 7.000 españoles republicanos que fueron gaseados en los campos de concentración. He de reivindicar a cientos de miles de gitanos que por el hecho de ser gitanos fueron gaseados y aniquilados en los campos de concentración. Por cierto, los primeros campos de concentración que los nazis hacen en Alemania al principio de su llegada al poder son para meter en ellos a comunistas y a socialdemócratas alemanes. Esos son los primeros destinatarios de los campos de concentración, los enemigos políticos. Y de la misma forma que los judíos llevaban un triángulo amarillo, pues los apátridas llevaban uno azul, que es decir, y los políticos, que había muchos, no solo alemanes, sino también españoles y también polacos y también de otras zonas y territorios ocupados, resistentes franceses, etcétera, etcétera, llevaban un triángulo rojo. Un triángulo rojo que también estuvo presente en los campos de concentración. Señor Netanyahu. El holocausto lo sufrieron los judíos, es cierto, pero el holocausto también lo sufrió la izquierda, el holocausto lo sufrieron los resistentes, el holocausto lo sufrieron los demócratas, el holocausto lo sufrieron los gitanos, incluso una importante cantidad de curas católicos polacos también pasaron por los campos de concentración. Por lo tanto, si hacemos historia, vamos a hacerla bien hecha. Es cierto que la persecución judía fue terrible y la más numerosa. Pero es cierto que cientos de miles de prisioneros de guerra rusos y cientos de miles de prisioneros de guerra polacos, checos, etcétera, etcétera, pasaron un vía crucis y muchos de ellos murieron en los campos de concentración, en los que también hubo muchos prisioneros de guerra, por ejemplo, del Ejército Rojo. Bien, hechas estas matizaciones no menores, gracias Sudáfrica. Y denuncio. Estados Unidos, la forma que tiene de apoyar a Israel no solo es como lo está haciendo, imponiendo el veto a las Naciones Unidas, mandándole munición, luego siendo cómplice del genocidio, es decir, este genocidio habrá que extenderlo. Biden es otro genocida, no solo Netanyahu. Señores globalistas progresistas de España y de Europa. Su jefe Biden es partícipe y copartícipe del genocidio. Digámoslo bien alto y bien claro. Y no debe reconocer el derecho a la resistencia, como sea, a la resistencia del pueblo palestino,
es apoyar la potencia colonizadora y el genocidio de Israel. Luego, en este tema no se puede ser neutral. Incluso la viceprimera ministra belga está diciendo, ¿aquí qué pasa? Con más valor y valentía que nuestros globalistas progresistas hispánicos. Con más valor y valentía esta mujer belga. Porque Pedro Sánchez al principio hizo, pero luego se ve que le han dado y ya está callado. Y el ministro de Asuntos Exteriores jugando a dos aguas. Y la embajadora de Israel otra vez en Madrid diciendo, no, si es que han hecho lo que yo quería. Este tema hay que salir a la calle. Hay que resistir. Hay que resistir con el pueblo palestino. Hay que reconocer el derecho a la resistencia del pueblo palestino. Gracias, Sudáfrica. Porque tú tienes dignidad, mientras que en Europa no hay nadie que llegue a la mitad de la dignidad de los mandatarios sudafricanos, y no solo sudafricanos, porque hay otros países civilizados, porque ellos son los países civilizados, no los que apoyan el derecho a la defensa de Israel. Esos son los países civilizados que se han unido y que apoyan la demanda, como es el caso de Brasil, del Brasil de Lula, señor Sánchez, y como es el caso de Colombia, de la Colombia de Petro, señor Sánchez, y otros. Luego, el sur global también está resistiendo. ¿Hemos de creer a los Reyes Magos? Pues no, porque ya se está diciendo que los jueces de la Corte de la Haya y tal, pues van a tener presiones de Estados Unidos, van a tener presiones de Israel. Bastantes de ellos son países de la zona OTAN, en toda su amplitud, y por lo tanto, pues no sabemos qué pasará. Si en España no hay justicia para las clases trabajadoras y humildes, si los trabajadores, los humildes y los pobres no tenemos derecho a la justicia y no somos iguales ante la justicia, pues en el mundo pasa lo mismo. Estados Unidos, Israel y otros y sus adláteres no son iguales ante la justicia. Tienen derecho a asesinar, tienen derecho a matar. Y antes de cerrar y de denunciar el bombardeo de las potencias coloniales y colonialistas contra Yemen, defendiendo de esta manera el genocidio israelita, he de acabar refiriéndose a otra situación de muerte y de crímenes que se están produciendo, en este caso en España. Y es la cuestión de la sanidad. En el tema de la sanidad está siendo terrible. La actuación de las comunidades autónomas está siendo terrible, corrupta y total y absolutamente parcial para destruir y destrozar la sanidad pública. Ya hablaré en un próximo vídeo de esto. Lo que está destruyendo la sanidad pública no es que no se contraten suficientes médicos, que también. No es que se les pague a los médicos como se les debe pagar, que también. No es que se esté cerrando quirófanos, que también. No es el problema de los varios virus gripales, neumónicos y de COVID que están poniendo a parir las urgencias de los hospitales, que también. Es la ley. La legislación española que permite las privatizaciones. Incluso legislación específica creada para que las comunidades autónomas puedan privatizar. Y no olvidemos, en estos momentos en el Estado español, los grandes privatizadores son las comunidades autónomas. Algo, incluidos los nacionalistas, mucho cuidado, y sobre todo los de Junts, que se llevan el cuadro de honor en privatizaciones. En cuanto a nacionalistas españolistas, evidentemente es el PP-Vox, pero bueno, también el PSOE ha hecho dejación en muchas ocasiones, ha privatizado, ha cerrado, etcétera, etcétera, etcétera. No se salva nadie. Pero no se salva nadie, ni Podemos ni nadie, porque todos han estado en el gobierno, ha habido gobiernos progresistas años, y no han modificado la legislación que permite el actual desastre. Ya hablaremos de ello.
Por lo pronto vamos a apoyar todas las movilizaciones que hay en defensa de Palestina, de la causa palestina y del derecho a la vida de las niñas y los niños y de las madres palestinos, que tienen derecho a la vida. Vamos a apoyar el derecho a la resistencia del pueblo palestino colonizado. Vamos a apoyar de verdad a la democracia y a la libertad. Gracias, Sudáfrica.